buenas tardes, buenos días, depende de donde estemos cada uno, los que hayáis comido, los que hayáis tomado el cafelito ya. Así que bienvenidos a este debate sobre desinformación. Yo soy Juan Luis Manfredi, con muchos me conocéis, pero puede que haya algunos que todavía no hayamos coincidido. Y bueno, me toca a mí tener este papel introductorio para presentar y para dar la bienvenida a esta jornada. Como muchos de vosotros sabéis, para la facultad, para el grado en estudios internacionales y también en periodismo, es muy importante mantener la conexión con los actores reales, ¿no? Ya sabéis que estamos muy obsesionados en las prácticas y en el trabajo real que esté orientado a think tank, que esté orientado a revistas, que esté orientado a actividades donde os vais a desempeñar profesionalmente y donde es más probable que acabéis trabajando, pues como sabéis, en 32 semanas, ¿no? O 31, no me acuerdo. Entonces, hoy tenemos otra actividad más, además coincide de forma agradable con el fin de la, ¿no? Casi con el fin del curso, ¿no? Nos queda esta clase de hoy y la clase de mañana, así que este es un auténtico final de fiesta muy agradable, ¿no? Bueno, pues sin más os voy a dar paso a los auténticos protagonistas del debate, que tenemos hoy a Carlos González Villa, que es profesor de la facultad, como sabéis, profesor de la materia y experto en los Balcanes. En segundo lugar, nos acompaña Álvaro Vicente, que es investigador en el programa sobre la radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano, think tank del que hemos hablado varias veces en clase y al que os he animado a seguir, a leer y también a optar a esas ofertas de empleo que de vez en cuando salen para saber qué es lo que piden y qué es lo que dejan de pedir, ¿no? También se incorpora o se va a incorporar, no sé si ha entrado ya, Lana Moceri, que es profesora de IE School of International Business, ¿no? No me acuerdo, IE School of Public Affairs. No lo tengo por delante, perdón. Y sobre todo, permitidme que os presente a Cristina Manzano, que es la directora de Global y una de las valedoras del grado de la titulación y una de las personas a las que tenéis que llamar de vez en cuando para que os ayude a dar forma a vuestra carrera profesional, a escribir y a multitud de cosas. Así que sin más, Cristina, si te parece, te cedo la palabra a ti y bienvenidos al campus. Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Muchas gracias a ti personalmente y a la Universidad de Castilla-La Mancha por colaborar en este proyecto que llevamos varios meses organizando entre Es Global y la Embajada de Estados Unidos en España, a la cual también, por supuesto, agradezco la colaboración. Como has dicho tú, gracias a Carlos, a Lana y a Álvaro por participar en este debate en el que tratamos de acercar temas vinculados a la seguridad, a la defensa, de otra manera a la juventud universitaria española. ¿Por qué? Porque como vosotros bien sabéis, las amenazas a la seguridad han cambiado muchísimo en los últimos años, en las últimas décadas. Todos nosotros como ciudadanos somos parte activa y receptora de esas amenazas y para poder combatirlas tenemos lo primero que saber por dónde llegan y qué forma tienen. Y esas amenazas muchas veces no estaban en el pasado en la lista de esas cuestiones de las que se ocupaban los especialistas en seguridad y defensa, ¿no? Hoy vamos a hablar de información, pero hemos hablado también de ciberseguridad, de terrorismo, de movimientos en el Mediterráneo, en fin, de tantas cosas que tienen que ver, como digo, con esas nuevas nociones de seguridad. Quiero, antes de dar el paso a nuestros ponentes, quiero recordaros dos cosas a todos los que estáis al otro lado. Una, este proyecto tiene dos patas. Una son estos debates, estas conversaciones en las que esperamos de verdad que aprendáis y que disfrutéis con la charla. Y la otra es un concurso pensado para vosotros y vosotras, en donde queremos poneros a prueba amablemente y a cambio el premio al que podéis aspirar es a un viaje a Bruselas organizado por la Embajada para visitar la sede de la OTAN y de otras organizaciones vinculadas con la seguridad. Hay un viaje por universidad, yo creo sinceramente que hay muchas posibilidades de conseguirlo.
el otro recordatorio que os quiero hacer es que esto está pensado para vosotros. O sea que una parte importante de la charla va a ser a partir de vuestras preguntas y de vuestros comentarios, que os invito desde ya a que hagáis en el chat que tenemos aquí abajo en el Zoom y que todos ya sabemos utilizar perfectamente. Así que sin más demora voy a darle la palabra a Carlos para que nos haga una primera aproximación al tema de la desinformación. Carlos, muchísimas gracias. No te oímos. No sé en cuál de los aparatos, pero no te oímos. ¿Me oyen ahora? Ahora sí, perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Bueno, tengo un tinglado aquí armado de aparatos. Perdonen si ven dos cámaras, pero es que no hubo manera de organizar esto de otra manera. Muchísimas gracias, Cristina, por organizar esta actividad. Gracias también a Juan Luis por su presentación y gracias también a Álvaro y a Lana por compartir este rato. La verdad es que es muy extraño hacer un debate de esta manera, ¿no? Y teniendo a todos del otro lado de la pantalla, pero paradójicamente es la única manera que tenemos de vernos las caras. Entonces, bueno, aprovechemos eso. Mira, para mí es un poco complicado atajar este problema, sobre todo porque Álvaro es experto en el tema del reclutamiento y luego Alana es experta en la cuestión de la comunicación. Entonces yo me pregunto qué puedo yo, como un pobre internacionalista, que sabemos un poquito de muchas cosas, qué es lo que yo puedo ofrecer aquí. Entonces lo que voy a hacer es arrancar a partir de una cosa que acaba de decir Cristina, que acaba de decir que desde hace un tiempo esta parte, la desinformación es vista como una amenaza, como una cuestión de seguridad. Y esto es un tema que bueno, caben pocas dudas de que sea así, ¿no? Si nos fijamos en las estrategias de seguridad de diferentes estados, de los estados más importantes desde luego, documentos de trabajo de think tanks, documentos de trabajo de foros globales como el Global Risk Report del Foro Económico Mundial o los documentos de trabajo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, queda claro que estamos ante una cuestión de seguridad. Entonces, por ahí no hay duda. Entonces, yo lo que voy a hacer es preguntarme, y preguntarles a ustedes también, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene tomar este asunto de la desinformación como una cuestión de seguridad? Efectivamente, cada vez, como dijo Cristina, cada vez más temas ocupan un lugar en los análisis desde la perspectiva de la seguridad. Esto es una tendencia ya de más de 30 años, empezó un poco antes del final de la Guerra Fría. Hemos securitizado, digámoslo así, la cuestión del medio ambiente, incluso el sistema económico y financiero, la salud se había securitizado antes ya de la cuestión de la COVID, la propia viabilidad del sistema institucional internacional, cuestiones relacionadas con la seguridad humana, especialmente las migraciones, etc. Entonces cada vez hay más temas que son analizados desde la perspectiva de seguridad. Y yo me preguntaría incluso si hay temas que no son analizados desde esta perspectiva. ¿Quedan temas fuera de la agenda de la seguridad? Yo no he conseguido encontrar ninguno. Y esto es muy problemático, porque hablar de un tema como algo de seguridad implica tres cosas. Implica acción urgente, implica proteger algo muy importante e implica la existencia de una amenaza existencial. Y cuando se hace política en estos términos, rompemos con la dinámica política regular. La dinámica política regular que implica debate abierto, un proceso sosegado y pausado de toma de decisiones, implica escucha del otro, y esto cada vez se está quedando más hablado, ¿no? Entonces, ¿qué dice sobre nosotros como sociedad el hecho de que hoy consideremos casi cualquier aspecto de la vida social, de la vida en común, como un tema de seguridad? Yo he apuntado aquí cuatro notas muy breves que después de las cuales ya dejaré abierto el paso a mis compañeros y luego puedo volver al tema de la desinformación como tal. ¿Qué dice esto sobre nosotros como sociedad? Pues dice que queremos soluciones rápidas. Soluciones rápidas. Hace 5 años, en el Congreso Mundial de Ciencia Política de Poznan, se celebró en Poznan, el lema, el slogan del Congreso de aquel año era la política en los tiempos de la ansiedad. La política en los tiempos de la ansiedad. Queremos soluciones rápidas. ¿De tipo militar? Me pregunto.
En segundo lugar, dice que nos cuesta lidiar con puntos de vista diferentes, y aquí podemos enlazar directamente con esta cuestión que se ha puesto en boga en los últimos años de la cultura de la cancelación. No nos gusta lidiar con lo diferente. Preferimos tirar para adelante con los nuestros en una suerte de retorno del tribalismo. Tercero, dice que estamos sumidos en una gran confusión ante la velocidad de los acontecimientos. Y cuarto, dice que no sabemos para qué sirven nuestras instituciones democráticas. Hemos perdido del todo la justificación para nuestro sistema. Utilizamos argumentos que no solamente le quitan importancia a nuestro sistema, sino que nos quitan a nosotros la cualidad de ciudadanos, como miembros activos de la comunidad política, titulares de derechos, pero también de obligaciones, y entre otras obligaciones está la obligación de participar para construir un futuro mejor en común. Todo esto o lo hemos perdido, o al menos ya no lo tomamos tan en cuenta como antes. Podemos ver esto a través del punto concreto de la desinformación. Pero como creo que ya estoy llegando al límite de mi tiempo de introducción, pues ya cedo el paso a mis compañeros y ya podemos volver más adelante. Estupendo, Carlos, muchísimas gracias. Pero efectivamente, como dices, igual que comentabas al principio, que prácticamente ningún tema queda fuera del ámbito de la seguridad, tal como lo concebimos hoy, ninguno de los 4 puntos que has mencionado quedan fuera del ámbito de la desinformación, y todos ellos se ven agravados o exacerbados o impulsados por esto tan amplio que llamamos desinformación, que también afecta a tantos aspectos de nuestra vida privada y pública. Si quieres, luego continuamos sobre ello y en la segunda ronda puedes profundizar a lo mejor más en esta relación, volviendo a esa cuestión específica de desinformación. Ahora le voy a dar la palabra a Alana, también para que ella continúe como estadounidense afincada en España desde hace muchos años, como muy conocedora de la realidad de Estados Unidos, pero también de la realidad europea. Ella analiza cómo estas cuestiones se toman de forma diferente en cuenta a ambos lados del Atlántico, y últimamente además ha trabajado sobre un aspecto muy concreto que es cómo afecta a las mujeres. Bueno, ella lleva trabajando muchos años sobre el impacto de muchas cuestiones sobre las mujeres, pero ahora también en concreto sobre la desinformación. Así que, Alana, por favor, todo tuyo. Ok, muchas gracias, Cristina, y estoy encantada de estar con vosotros hoy. Espero que a lo mejor con las preguntas veremos más caras que para los profesores. La verdad es que cuesta que no vemos la gente, pero yo voy a atacarlo un poco de forma muy también profesora, muy politóloga un poco, pero intentaré no aburrir mucho. Es que cuando pienso en la comunicación política, yo estudié ciencias políticas, soy politóloga, pero con mucha de comunicación, y pienso que cuando estudié comunicación política en la universidad hace 30 años, de hecho que mis alumnos tienen que leer mi profesor Shanto Iyengar, que era mi profesor en la UCLA, era bastante sencillo. Había los medios, los periódicos, los pocos periódicos importantes, los medios de la televisión, era bastante sencillo. Y ahora siempre da la sensación que no hay manera de hablar de este tema de forma sin perder algo, sin que hay como tantos piezas que mueven que casi es imposible encajarlo todo. Pero yo pienso en la tema de desinformación que es muy difícil, que seguimos discutiendo sobre las definiciones ahora, pero hay un intento que es algo que alguien ha intentado hacer, y hay un intento de la decepción de la gente, ¿no? Es bastante parecido a propaganda que lleva mucho tiempo por ahí, que tenemos una larga historia, pero ahora lo llamamos fake news, desinformación, son términos parecidos, mentiras, pero muchas veces tiene que ver con la intención de la persona que lo está haciendo, y eso es también donde se hace complicado, porque
no es solamente gobiernos, pero también actores no estatales están en la mezcla. Entonces también hay muchos tipos de actores y también personas normales que simplemente quieren probar algo y ver si funciona. Es que no es siempre el mismo tipo de actor que está haciendo campañas de desinformación. También hay la desinformación que está dirigido hacia un mercado doméstico, ¿no? En tu propio país y también a mercados internacionales. Tenemos muchos ejemplos de los rusos. Pero al final, todo resulta, sí, un tema de seguridad. Y voy a dar dos ejemplos. Es que primero tenemos el ejemplo muy reciente en mi país del 6 de enero. Cuando tienes gente llevando tanta información, tantas mentiras online, es que es posible que se acaba en violencia en la calle, violencia de verdad. Tenemos muchos ejemplos. También el Pizzagate durante la campaña de 2016, que había gente que pensaba que a través de una pizzería que estaban llevando prostitución de niños, ¿no? Y que estaba implicado Hillary, Bill Clinton y más gente. Había alguien que estaba a punto de irse ahí con una arma. Estas cosas cuentan que tienen repercusiones en la vida real. El 6 de enero es nuestro ejemplo más extremo, de que tuvimos este grupo de gente enorme que han atacado el Capitolio de los Estados Unidos. Eso también viene de una campaña de desinformación del mismo, el presidente mismo, que quería que la gente creyera que la elección no era legítima. Todo se cae en eso. Pero también tenemos otros que había un chico que simplemente ha hecho una campaña diciendo que durante 2016 habían encontrado muchos votos falsos en un sótano en Ohio y tenían que buscar gente para investigarlo, la policía tenían que ir ahí, mirarlo y al final era completamente falso, pero también esas son cosas que hacen que la gente se crea cada vez menos en la democracia, que fíen menos en los medios, menos en las instituciones. Eso es la segunda parte, porque es un tema de seguridad. El primero, que se convierte en eventos con violencia, pero la segunda razón es porque eso degrada la democracia, porque todos sabemos muy bien, ¿no?, que no tenemos democracia sin el cuarto estado, los medios, la información, porque hace falta que tenemos ciudadanos informados. Lo muy básico, ¿no?, en cualquier clase de comunicación política que seguramente muchos ya habéis tenido. Y entonces, si no podemos tener a la gente informada porque están consumiendo tantas mentiras, tantas información falsa, pues eso degrada cada vez más la democracia. Da igual si está pasando en el mismo país o viene de un país extranjero. Parte de eso también es el parte de lo que ha mencionado Cristina, y estaré encantada de hablar más de eso porque acabo de terminar un artículo sobre las mujeres, las campañas de desinformación que están dirigido específicamente hacia mujeres, sobre todo mujeres en la política, periodistas, activistas, políticas. Y eso también es un parte de degradar la democracia porque quita un parte de la población de la participación en la política. Y cuando tenemos menos gente participando o grupos de gente como un género entero, eso también es un gran problema para la democracia. Y lo que es un problema para la democracia, lo que degrada la democracia es un problema de todos, porque vivimos en un mundo que también sabemos, ¿no? Si no habéis mirado la teoría de la paz democrática, claro que no es una teoría perfecta y hay muchas excepciones, ¿no? Pero es algo que estamos muy pendientes del mundo, de que tenemos muchas democracias que nos apoyamos entre nosotros, no siempre, pero
más democracias y democracias fuertes refuerza todo esta red de democracias. Y entonces eso es también parte de eso, que si un líder en un país autoritario está degradando el poquito democracia que hay en este país, es problema de todos. Y entonces son temas de seguridad. Cuando hablamos de soluciones, hay unos tres partes de eso, ¿no? Pensamos en la educación, que tenemos que enseñar a la gente cómo ver cuál es fake news, cuál es no. De hecho, que tengo un artículo viejo en Es Global sobre este tema de cómo buscarlo. Pero también sabemos, y hay unas investigaciones recientes que dice que también somos gente muy de nuestros grupos. Y para mucha gente importa compartir algo que es divertido o gracioso para tu grupo, quizás tu grupo partidista o ideología online, que es de verdad o no. Que la gente importa menos, es más que no, pero esto va con mi grupo y quiero formar parte de mi grupo. Entonces, la educación no puede ser toda la solución. Luego hay la regulación de los mismos redes sociales, como el nuevo Supreme Court de Facebook, ¿no? Eso también es súper interesante, pero lo que hemos visto justamente en esta primera decisión enorme sobre la participación de Trump en Facebook, que no es perfecto y que yo creo que sigue en duda si van a ser capaces de regular sí mismos sobre estos temas. Y luego el tercero, que siempre preocupamos cuando hablamos de la regulación de los gobiernos, preocupamos del censorship, ¿no? Que va a acabar mal porque va a acabar que hay cosas que no podemos decir y perdemos el derecho de la libertad de expresión. En todas las soluciones hay muchas políticas que están saliendo en distintos países que es bastante interesante. Y eso no habrá una solución rápida para nada con esta cosa, porque también sigue cambiando mientras estamos buscando la forma de regular, de buscar formas de mejorarlo, está cambiando. Pero una cosa que yo creo que está bastante claro es que lo que hace falta es más transparencia en los algoritmos, porque sabemos si entras Facebook, YouTube, Instagram, cualquiera, te servirá más información cada vez más extremo. Y eso es parte del problema. Y lo que antes de realmente buscar soluciones, vamos a necesitar saber más y no son nada transparente. Facebook, sobre todo, no quiere revelar cómo están formando estos algoritmos. Entonces, yo creo que para mí eso es un parte muy clave en buscar la solución, porque hasta que entendemos mejor de cómo te están mostrando este contenido y cómo lo estamos compartiendo, será muy difícil buscar soluciones. Y con eso lo dejo. Muchas gracias, Alana. Has hecho un recorrido precisamente de cómo la desinformación procede de todas partes, ¿no? Desde los mensajes que lanza una persona concreta, pongamos el anterior presidente de Estados Unidos, pero puede ser cualquier figura pública, cómo eso queda recogido y reflejado por las redes con buena voluntad o con mala voluntad, es simplemente un reflejo, pero cómo luego encima esta nueva variable de los algoritmos, que parece que se nos escapa a todos, contribuye a amplificar y a profundizar tremendamente el efecto de esos mensajes, ¿no? Y es un fenómeno sobre el que vamos aprendiendo sobre la marcha, porque como dices bien, según estamos hablando, van ocurriendo nuevas cosas. Bueno, otra de las consecuencias que atribuimos a las redes y al mal uso de las redes es la captación y es la facilitación, mejor dicho, de la captación y de la radicalización, de la captación de posibles terroristas y de la radicalización. Y sobre este tema, radicalización, terrorismo, es experto Álvaro, y a él le quiero dar la palabra ahora para trasladarnos a otro territorio de la seguridad que también tiene un gran peso en nuestras vidas. Álvaro, por favor. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Gracias también a Juan Luis, a Es Global, a la Embajada de Estados Unidos en España y a la Universidad de Castilla-La Mancha por organizar este debate, y sobre todo a los alumnos, que espero que nos estén siguiendo con
con interés y con ánimo de sumarse a la discusión ahora en unos minutos. Voy a hablaros, sí, efectivamente, de uno de los efectos o de las consecuencias que puede producir la desinformación, y es esto que llamamos radicalización y reclutamiento en movimientos de extremismo violento, ¿no? Y para empezar, delimitando el campo de juego, responderé a una pregunta muy básica: ¿qué es la radicalización, ¿no? En líneas muy generales entendemos la radicalización como la adopción de unas ideas, de unas actitudes o incluso conductas que buscan romper con el sistema político, social, cultural y con las normas y las costumbres que dominan una sociedad. Es decir, en la radicalización hay siempre un ánimo de alterar la realidad, el statu quo, y de hacerlo de una manera disruptiva o incluso, si se quiere, de manera traumática o subversiva, porque en sus manifestaciones más extremas la radicalización puede conducir al uso de la violencia o, en última instancia, a la participación en actividades terroristas, ¿no? Alana hablaba de la relación entre desinformación y el asalto al Capitolio en Washington. En mi ámbito o mi experiencia como investigador en el Real Instituto Elcano, yo me he centrado en los procesos de radicalización que están relacionados con el terrorismo yihadista, es decir, con ese movimiento en el que orbitan organizaciones como Estado Islámico y Al-Qaeda. Y en esos procesos de radicalización y reclutamiento que afectan a jóvenes en España, la desinformación tiene también un papel, desempeña también un papel, pero no es el único mecanismo persuasivo o manipulador que utilizan los activistas o los agentes de radicalización y reclutamiento para tratar no solo de extender su discurso, sino de lograr que algunos jóvenes se impliquen violentamente en actividades inspiradas en ese discurso, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta a la que voy a tratar de responder en esta primera intervención es ¿cuál es el papel de la desinformación o de esas, sobre todo esas otras estrategias manipulativas y persuasivas en la radicalización, ¿no? Tenemos que entender casi de partida que un proceso de captación que se desarrolla en la red, en Internet, suele involucrar, por lo general, un conjunto, un individuo o un conjunto de agentes de radicalización y un individuo o un conjunto de jóvenes que van a ser captados, ¿no? Y en origen, entre estos dos polos del proceso, no hay una relación previa, no se conocen mutuamente, por lo que el agente de captación lo primero que va a intentar es identificar a aquellos sujetos que son o bien vulnerables a iniciar esta radicalización o bien receptivos a ese discurso, ¿no? Y es aquí donde ya empiezan a intervenir unas primeras técnicas de manipulación o de persuasión, ¿no? Porque se va a fijar en sujetos que muestren cierta afinidad con temas que ya figuran en la agenda de estas organizaciones terroristas, ¿no? Imaginemos jóvenes que se han expresado en la red, que han expresado su preocupación o su interés por la situación de la población musulmana, de la población civil en zonas de conflicto. Pensemos en Siria, en Irak, en Yemen, en Afganistán, incluso ahora tan recientemente la evolución del conflicto palestino-israelí, incluso jóvenes que se sientan concernidos por la persecución de los musulmanes en países donde son una minoría, como ocurre en Myanmar, o incluso por la discriminación que podrían estar sufriendo en Occidente, ¿no? De manera que los agentes de captación ya identifican ahí lo que llamaríamos una apertura cognitiva, cierta sensibilidad con estos temas que ellos van a tratar de explotar con mensajes que apelen no solo a la razón, sino también a sus emociones, ¿no? Y van a tratar de manipular ese tipo de sentimientos, ¿no? Si como digo, entre captador y captado, ese potencial nuevo simpatizante de la causa yihadista, no existe inicialmente un contacto, el primer paso del proceso de captación va a ser iniciar el contacto, establecer esa relación y a continuación tratar de fortalecerla, ¿no? Y para eso, nuevamente, intervienen estrategias manipulativas en las que el captador busca estrechar el lazo, generar confianza, construir cercanía, reciprocidad. Y, por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer? Pues proyectándose a sí mismo como alguien de confianza, tratando de construir una relación afectiva,
emocional, ¿no? Este es el primer objetivo de una estrategia de captación en la que interviene la desinformación, es decir, generar o construir o reforzar una afinidad ideológica. Que ese joven que ya mostraba, joven, no hablo solo en masculino, también, como bien decía Lana, también en femenino, ¿no? Ese potencial captado ya muestra una afinidad y se trata de alinear esos temas de su interés con la agenda de los movimientos yihadistas, ¿no? Pero una vez que ya se ha construido esa afinidad, el segundo objetivo de las estrategias de captación es generar una predisposición para la acción. Es decir, no se trata solo de que el joven comparta ese diagnóstico crítico con la realidad, sino de que el joven asuma que puede tomar parte en el cambio, ¿no? Que su participación es fundamental para introducir ese cambio que por lo general pasa por el uso de la violencia, ¿no? Y para generar ya esa predisposición es cuando los captadores echan mano de la desinformación y de otros recursos propagandísticos. Lo que buscan es que el joven visualice las distintas formas en las que puede pasar a la acción, por ejemplo, desplazándose a una zona de conflicto para integrarse en las filas de una organización yihadista y combatir, ¿no? Y eso es lo que ocurrió durante muchos años cuando Estado Islámico había ocupado ciertas amplias franjas de control territorial en Siria y en Irak, donde erigió un protoestado, ¿no? Declaró un califato y llamó a sus seguidores a desplazarse allí. Bien, activistas que operan en la red y que trataban de movilizar recursos humanos hacia esa zona, utilizaban contenido propagandístico que en ocasiones no reflejaba la realidad de la zona de conflicto, tampoco reflejaba la realidad de la situación en la que vivían los militantes que se habían desplazado allí, pero eso es también una estrategia para seducir a potenciales simpatizantes para que acaben marchándose allí, ¿no? Cuando el escenario de guerra se volvió mucho más complicado, cuando Estado Islámico empezó a perder ese control territorial, el mensaje de los captadores ya era otro. Por ejemplo, que estos nuevos simpatizantes, en lugar de intentar desplazarse allí, tratarán de idear y planificar la ejecución de atentados en Occidente, ¿no? Y nuevamente la estrategia de estos captadores va orientada a generar esa predisposición para la acción, ¿no? Se busca de nuevo transmitir mensajes que exploten las emociones, pero también la razón, con el fin de generar una predisposición para la acción. Pero el último objetivo de una estrategia de captación es convertir esa predisposición en acción, es decir, llevarla o arrastrar al joven hasta las últimas consecuencias del proceso, ¿no? Y para ello nuevamente hay distintos recursos y técnicas manipuladoras, pero en las que de nuevo opera mucho el discurso de la desinformación, ¿no? Hay agentes que han tratado de convencer a sus seguidores de que, por ejemplo, la yihad, entendida en su acepción violenta, es decir, la participación en actos que buscan la protección del Islam y la extensión del Islam, no es sino una obligación religiosa, es decir, que todo buen musulmán debe necesariamente participar en este tipo de actos. Otros reclutadores trataban de convencer de que la militancia yihadista no es sino un acto legítimo en reacción a los agravios que están sufriendo los musulmanes en determinadas zonas de guerra. O incluso retrataban la militancia como una manifestación de valentía o de empoderamiento juvenil, incluso como una forma de canalizar ciertas pulsiones emocionales o afectivas, ¿no? El objetivo último, como digo, es arrastrar al joven hacia la implicación, es decir, generar una conexión entre esa afinidad ideológica y la implicación conductual, ¿no? Y si se quiere, lo que he descrito es más bien un proceso que sigue una lógica bastante secuencial. Parece que el proceso que llevan a cabo estos reclutadores que echan mano de la desinformación sigue un esfuerzo de incrementar la intensidad del proceso, ¿no? Sin embargo, y es la última idea con la que quiero cerrar, transmitiría una idea equivocada si pareciera que en este proceso de captación los jóvenes que están al otro lado del proceso, ¿no?, son solo sujetos pasivos que no tienen margen de maniobra ni influyen sobre el curso de los acontecimientos. Y la realidad no es esa, ¿no?
ellos pueden tomar partido y alterar el proceso de reclutamiento, y lo hacen de hecho de dos formas que son muy interesantes. En primer lugar, porque a veces son ellos los que toman la iniciativa. En ocasiones son ellos los que identifican a un potencial agente de captación o de reclutamiento y inician el contacto. Por ejemplo, pensemos porque están deseosos de encontrar información sobre la realidad de la zona de conflicto y no se fían de la información que procede de medios generalistas. Y piensan que ese potencial captador les puede ofrecer información de primera mano y mucho más válida, más rigurosa. Esa es una forma en la que ellos toman parte activa del proceso. Pero me interesa más una segunda forma en la que ellos actúan como actores del proceso, y es cuando deciden interrumpirlo. Porque quizá hay jóvenes que tienen esta afinidad ideológica, se muestran interesados en el discurso de las organizaciones yihadistas, pero en un momento dado tienen miedo del proceso, ¿no? De las consecuencias que puede traer consigo el proceso. Se imaginan a sí mismos en una zona de guerra y saben que las consecuencias pueden ser perder la vida o acabar siendo detenidos. De manera que son ellos los que en un momento dado deciden interrumpir el ciclo de reclutamiento, ¿no? Y esto es interesante porque la investigación que hacemos, no solo en el Real Instituto Elcano, en otros muchos ámbitos, a menudo va dirigido no solo a entender cómo se producen los procesos de radicalización y reclutamiento o cuál es el papel que desempeña la desinformación en estos procesos, sino también cómo se pueden desactivar estos procesos, ¿no? Y para eso es tan importante entender cuando estos procesos tienen éxito, cuando acaban desembocando en que un joven viaje a Siria o participe en un atentado en Europa, pero también es importante entender cuando estos procesos se ven interrumpidos, fracasan porque un joven decide que no quiere verse involucrado en ello, ¿no? Porque a veces combatir la desinformación también consiste en utilizar a los propios jóvenes que son víctimas de ello, ¿no? Y bueno, con esta idea cierro un poco para dar paso a las preguntas y al debate. Muchísimas gracias, Álvaro, por hacer este repaso. Creo que hemos visto gráficamente todo el proceso, ¿no? Nos has permitido hacer ese recorrido desde los primeros contactos hasta cómo se va desarrollando. Y enlazo esto último que decías. Bueno, primero, después te voy a pedir que nos cuentes un poco más cómo es posible identificar precisamente a esas víctimas que dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque me parece, claro, esto ocurre en el ámbito absolutamente privado y me parece complicadísimo identificarlos, pero por otra parte, como has dicho, son un pilar, ¿no? para aprender precisamente a combatir todo este fenómeno. Pero enlazo con esta idea de la iniciativa individual también, de la conciencia individual a la hora de luchar, en el caso que tú estabas contando, contra la radicalización, pero, y ahora voy a Carlos, con la formación de las ciudadanías, porque antes, Carlos, contabas pues eso, que estamos sometidos a procesos de velocidad, de cambio, de incertidumbre, etcétera, etcétera. Todos somos conscientes, ¿no? Y todos vivimos en esa dinámica. Y hay una tensión permanente entre el papel de los actores que quieren manipularnos, que quieren provocar esa desinformación para provocar todo tipo de cosas, ¿no? Desde la polarización, como también habéis apuntado, como apuntaba Alana, hasta la desestabilización de nuestros sistemas democráticos, etcétera, o simplemente por hacer ruido, ¿no? Que también se han dado esos casos. Pero, y aquí voy, como especialista, antes has dicho, ¿no? Como internacionalista y observador de esa realidad global y al mismo tiempo con esa capacidad de observar entre comunicación y política, ¿cómo están reaccionando las ciudadanías? Si están reaccionando ante estos fenómenos de desinformación, ¿y qué herramientas tenemos para ello? También lo quiero enlazar con los puntos que comentaba Alana, ¿no? La educación, la conciencia, etcétera, etcétera. Pero desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué papel tenemos como ciudadanos para atajar este fenómeno? Tienes que desactivar el micrófono, el otro micrófono. Espero que luego también pueda yo hacerle alguna pregunta a Álvaro, porque dijo un par de cosas muy interesantes. El proceso de apertura cognitiva en concreto, ¿no? ¿Qué hace que haya personas en las sociedades de la opulencia que estén abiertas a determinados mensajes?
Pero volviendo a lo que me decías, ¿cómo está reaccionando la ciudadanía? ¿Con qué herramientas se cuenta? Es una cuestión que, para valorar en su justa medida, yo empezaría tomando en cuenta cómo ha reaccionado en el pasado a episodios de desinformación, porque como bien dijo Alana, esto no es un tema nuevo, ¿no? No es un tema nuevo. Lo que sí es nuevo, o relativamente nuevo, es el hecho de que le demos un carácter de cuestión de seguridad. Pero nuevo no es. Nuevo no es. Por mencionar algunas cuestiones más o menos recientes. Diríamos que el episodio terrible de las armas de destrucción masiva que llevó a la guerra de Irak en 2003 fue una cuestión de seguridad como tal, el tema de que hubiera una campaña masiva de desinformación contra las sociedades occidentales para ir a la guerra. No se ha visto eso, nunca se ha visto como una cuestión de seguridad. Nunca se vio como una cuestión de seguridad. Si acaso, en retrospectiva, se vio como una cuestión moral. Bueno, ¿es bueno o malo que los líderes nos mientan? ¿No? Bueno, seguramente será malo. Seguramente será malo, pero incluso el dirigente que más insistió en este tema, o el máximo responsable de ello, el expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ya ha sido rehabilitado y parece un expresidente totalmente respetable a pesar de todo lo que sucedió, ¿no? Por lo tanto, esto no se vio como una cuestión de seguridad. Pienso en otros ejemplos, por ejemplo, ¿me oye? Se te había ido el sonido, ahora te hemos recuperado. Perdón. El periodista de la BBC, Alan Little, él fue corresponsal en el sureste de Europa a lo largo de todos los años 90, utiliza una expresión terrible para explicar el modo en que actores estatales y medios de comunicación se aproximaban a los conflictos. La expresión es subasta de cifras, de muertos, de víctimas de una masacre, etc. Quien exagera con más éxito, gana. Gana la batalla de la propaganda y eventualmente, si se gana la batalla de la propaganda, se gana una batalla de las consecuencias de la práctica. Por lo tanto, no es un fenómeno novedoso. ¿Cuál es la diferencia hoy? La diferencia hoy es que lo vemos como una cuestión, como decía, de seguridad. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo y por qué? Yo diría que es desde el momento en que las consecuencias de la desinformación se han, y voy a usar una palabra un poco provocadora en este contexto, democratizado. Es decir, las consecuencias de la desinformación son compartidas por un espectro mucho mayor de ciudadanos y de actores políticos en todo el mundo. Ya la desinformación no solamente la sufren las personas y los actores en conflictos más o menos periféricos, sino que también los países y sociedades occidentales, que antes utilizaban la desinformación para avanzar en sus objetivos y ahora sufren esa desinformación por parte de otros actores externos o internos, pero disruptivos, ¿no? Entonces, aquí viene la cuestión de las implicaciones. ¿Qué implica ver este asunto de la desinformación como una cuestión de seguridad? Implica la extensión de medidas extraordinarias de excepción por parte de los estados en muchos casos. Implica una reducción de la tutela judicial a la hora de, por ejemplo, cerrar una página web. Implica mayor discrecionalidad de órganos del Ejecutivo especializados en el seguimiento de la información y de las dinámicas que se dan en Internet. Y aquí se puede conectar directamente con las dinámicas que explicaba Álvaro, porque una parte de esta nueva oleada de legislaciones que se aprobaron en Europa a partir del año 15 y 16, tiene que ver con los episodios de terrorismo de esos años en esta parte del mundo. La cuestión es que
ya de por sí es problemático cuando se aplica al tema de la radicalización. Es problemático porque no en todos los casos esta legislación se aplica de manera proporcional y atendiendo a la necesidad real del momento. El problema llega cuando se empieza a extender a otros ámbitos de lo social. Y aquí quizás se podría decir que la radicalización por Internet, el modo en que se ha atajado la radicalización por Internet ha sido todo un banco de pruebas para lo que ha venido después y lo que pueda venir en el futuro. Lo que ha venido después, con ello me refiero a el modo en que se regula el acceso a la información con respecto a la cuestión sanitaria o con respecto a las políticas exteriores de los estados occidentales, ¿no? Donde el disenso es cada vez más complicado. El disenso es cada vez más complicado. Esto a su vez también puede ser un banco de pruebas para el futuro, para regular el modo en que se articulan las contradicciones políticas en otros temas que podrían ser más polémicos. ¿Será que algún día se securitizará también el sistema fiscal de los estados y será más difícil articular opiniones discordantes? Voy a mencionar un ejemplo muy breve sobre este asunto, que puede parecer poco relevante, pero me parece significativo. En un pequeño país del sureste de Europa, en Eslovenia, en el año 2000, entre 2012 y 2013, algunos actores sociales consiguieron recolectar las firmas necesarias para convocar un referéndum a propósito de las medidas de austeridad y privatizaciones que se estaban realizando en ese momento en ese país, como en el resto de Europa. El referéndum, en principio, cumplía con los actores consiguieron cumplir con todos los requisitos para convocar ese referéndum, ¿no? Pero hete aquí que después de que los actores depositaran ante el Ministerio del Interior las firmas necesarias para convocar el referéndum, las firmas desaparecieron. Y en el proceso, el Tribunal Constitucional de Eslovenia se pronunció para prohibir referéndums que pusieran en peligro la viabilidad del Estado. Bien, no se trata de que tengamos que poner a referéndum, de someter a referéndum los presupuestos generales de los estados, por supuesto que no. Pero desde luego que ahí hay un precedente de que se puede cortar el debate democrático sobre una cuestión absolutamente política, que es dónde ponemos el dinero de la sociedad. Por lo tanto, los precedentes que se han sentado en estos años son bastante preocupantes. Has mencionado ahora en el caso de los Balcanes, que es apasionante desde cualquier punto de vista y desde luego desde este también, ¿no? Y al fin y al cabo la propaganda jugó un papel fundamental en la descomposición de la antigua Yugoslavia, pero todavía hoy sigue jugando un papel importante en el estado de la región, ¿no? Pero también has mencionado toda la cuestión de las vacunas, que la tenemos de las vacunas y de la pandemia, etcétera, que la tenemos tan absolutamente presente, donde estamos viendo también campañas de desinformación permanente que al final estás refiriéndote tú a las implicaciones que tiene todo esto para la seguridad. Evidentemente, también hemos aprendido que todo lo que tiene que ver con la salud y sanidad es un factor de seguridad, ¿no? Aunque inicialmente no lo quisiéramos ver así. Voy a enlazar esto con un par de cuestiones que ha mencionado antes Alana. Una tiene que ver con las diferencias de origen, ¿no? Cómo esta desinformación, y no quiero que nos centremos en el concepto en sí mismo, ¿no? Sino en las vías, cómo puede tener un origen interno o un origen externo. Y precisamente en Estados Unidos habéis visto mucho de esto en los dos sentidos, ¿no? Da la sensación de que en cuanto a los ataques externos hemos aprendido todos, en parte siguiendo el ejemplo estadounidense, pero también en parte con los propios casos que hemos tenido en Europa, y da la sensación de que estamos aprendiendo más o menos a atajarlo. Hace unos días, el debate anterior que tuvimos a este, hablábamos de ciberseguridad. Entonces ahí hay una parte puramente técnica, ¿no? Estamos también aprendiendo a poner barreras a todo esto. Pero quería, Alana, que nos contaras un poco más sobre esa experiencia, cómo combatir esa desinformación que viene de fuera y que al final busca desestabilizar el sistema democrático, por una parte, y por otra parte quería que nos contaras un poco más de las mujeres, ¿no? ¿Cómo has visto estos casos centrados específicamente en las mujeres?
Pues es difícil, ¿no? Sabemos que había mucha campaña de desinformación de Rusia en las últimas 2 elecciones presidenciales en los Estados Unidos, algo que es especialmente doloroso y que causa mucha ansiedad, porque claro, si las elecciones, esa es la base de la democracia, y tener elecciones que son justos y hechos de forma muy limpia y buena es fundamental. Y no sé, hasta ahora es muy difícil, ¿no? Luchamos contra eso con, no sé, algunas sanciones y por hablar de eso, pero como digo, es un problema muy duro. Es que ¿cómo luchamos contra eso en el mundo? Como digo, a veces sí hablamos, luego atacamos, decimos, bueno, la gente necesita más educación en entender cómo usar mejor los medios. Y eso es algo que tenemos que hacer en los colegios y en las universidades. Y sí, es importante, aunque la verdad es que yo llevo unos cuantos meses casi sin entrar en Facebook. He dejado casi todos. De hecho, que fue estuve siguiendo este documental tan bueno, The Social Dilemma, y quité de mi teléfono las últimas notificaciones y ahora casi no entro. Y la verdad es que es mejor, es que chupa mucho tiempo, pero también es que lo que he visto durante mucho tiempo es muchos amigos míos, buena gente que comparten cosas que no les importa si es verdad o no. Uno muy famoso es el tema de Trump durante la campaña de 2016, que había un meme diciendo que él había dicho a People Magazine en 1888 que si iba a presentarse como presidente lo haría como republicano porque todos son tan tontos. Es que la gente lo comparte porque es gracioso, porque es gracioso entre sus amigos sobre todo, y entonces lo comparten. Pero yo estuve detrás de 1000 amigos diciendo, eso es falso, lo debes quitar, es falso, que no se puede, no hay manera. Entonces hablamos de eso, hablamos de que para mí últimamente me quedo en eso, que muchos se queden en manos de los mismos plataformas. Y que no van a hacer mucho si el gobierno no se implica. Es así, que sí, siempre es más bonito si ellos autorregulan estas cosas, pero cuando se trata de un tema de seguridad nacional, hay un momento y tenemos en los Estados Unidos, varios políticos muy serios. Amy Klobuchar está trabajando en eso en el Congreso y están hablando de cómo vamos a ir adelante, porque claro, como seguimos diciendo que va cambiando tanto, es que hace 20 años era imposible imaginar que estaríamos donde estamos o 30 y entonces, ¿dónde estaremos en 10? Y entonces es algo que necesitaremos los políticos mismos, los gobiernos necesitan tener asesores que realmente entienden eso, pero también yo vuelvo a eso, que los gobiernos tendrán que insistir en que las redes sociales hacen más transparentes sus algoritmos, cómo están tratando con esa información, porque no es simplemente como está protegido en el artículo 230, ¿no? Que mira, nosotros no hacemos nada, la gente sube lo que les da la gana, no tenemos que hacer nada más. Pues no es así, porque a través de estos algoritmos, en efecto, es una forma de editar lo que están haciendo, un poco bastante parecido, bueno, distinto, pero de forma que podemos comparar con cualquier periódico, que siempre hay alguien que decide lo que está en la página principal, lo que tiene una foto grande o simplemente un titular pequeñito. Y eso es lo que están haciendo esos redes sociales, y ellos tendrán que ser más transparentes. Lo siento si es un problema para su modelo de negocios y a lo mejor son más peligrosos para la sociedad y al final decidimos que pues
tiene que cambiar, pero son decisiones muy, muy importantes y muy urgentes. Muchas gracias. Álvaro, cuando estabas contando ese recorrido que nos has hecho sobre la captación, yo no podía evitar acordarme de la serie Califat, ¿no? porque creo que nos ha ayudado a ver muy claramente cómo funcionan esos procesos, cómo se juega con las emociones, con los sentimientos de identidad, de pertenencia, etc. Pero en la serie, ese factor de confianza del que también has hablado, que se genera a través de las redes, venía por un individuo concreto, ¿no? Por la relación personal. Quería preguntarte dos cosas. ¿Cómo tenéis desarrollado o vuestras investigaciones, qué papel desempeñan ambas cosas, ambas cuestiones? ¿Son las redes las que a su vez te llevan a la relación personal? Viajan de manera independiente un poco, y perdona el caso, o sea, también estaba recordando los casos que hemos tenido en Cataluña, ¿no? Donde ha habido, pues, a través de algunos imames o de algunos personajes muy reconocidos ese papel de captador y de aglutinador, ¿no? Esa era una de las preguntas que quería hacerte. ¿Cómo se juega ese equilibrio entre la red y las personas? Y luego, un poco como te anticipaba antes, que nos contaras un poco más cómo es posible identificar a estas personas que de repente deciden cortar y que precisamente son muy importantes para el proceso, pero a mí me resulta mucho más difícil saber cómo se identifican. Pues muchas gracias, Cristina, por las dos preguntas. Desde luego, Califat es un buen recurso para entender cómo se produjo en Europa. No solo la serie, para quienes no la hayan visto, está ambientada en Suecia, pero bien puede aplicarse a la realidad de otros muchos países de nuestro contexto europeo y también España, para entender cómo jóvenes, en esa sociedad de la opulencia que decía Carlos, ¿no? Jóvenes que han crecido, incluso que han nacido y por tanto son ciudadanos de europeos, acaban desplazándose a una zona de conflicto porque han comprado un discurso, un mensaje, un ideal de una sociedad en la que ellos creen que pueden desarrollarse como verdaderos musulmanes, ¿no? La serie refleja muy bien un proceso de captación en el que, como tú dices, interviene un agente de captación físico, en el sentido de que el intercambio, la interlocución entre este individuo y los jóvenes, las jóvenes, ¿no?, a las que trata de captar y a Siria e Irak, ese intercambio se da cara a cara, no en la red. En realidad, y por lo que yo he podido observar en los procesos de captación que ocurren en nuestro país, a menudo estos procesos ocurren en contextos físicos, offline, o en la combinación entre físico y online, ¿no? No siempre se trata de un agente virtual que no conoce al joven y que trata de arrastrarle progresivamente, persuadiéndolo, sino que hay veces, como también has recordado, que estos procesos de captación ocurren en las redes sociales más próximas. Lo que ocurrió en Barcelona y en Cambrils en agosto del año 2017, que estoy seguro de que todos recordáis, pero voy a sencillamente dar algún detalle de contexto. Una pequeña célula que surge en una localidad del Prepirineo catalán, en Ripoll. Está liderada por un imán, pero está integrada básicamente, y con la excepción de ese imán, está integrada por jóvenes entre 17 y 20 y pocos años, y que se conocen entre ellos porque hay varias parejas de hermanos, hay algún grupo de primos, todos ellos han ido al mismo colegio, han jugado al mismo equipo de fútbol, incluso no es solo que vivan en el mismo pueblo, sino que algunos viven en el mismo bloque de edificios. Es decir, los vínculos sociales entre ellos se solapan. Y eso contribuye a veces a generar no solo construir una identidad colectiva, sino a generar un pensamiento de grupo y favorece la conformidad y la presión grupal, ¿no? Al final acaban arrastrándose un poco porque es difícil disentir y es difícil, de alguna manera, desengancharse de este grupo. Lo común, en realidad, como digo, es que los procesos se den de manera física, porque incluso cuando se empiezan, el contacto entre la gente de radicalización y los jóvenes empieza en la red, a veces los agentes de captación buscan generar un encuentro físico.
buscan que en algún momento haya un encuentro, porque esto, quiero decir, hay encuestas demoscópicas entre jóvenes españoles que revelan que los jóvenes perciben que aunque puedan llegar a intimar mucho con alguien en la red, nada puede llegar al nivel de confianza que se establece en un intercambio presencial, en un intercambio físico, ¿no? Y esto los reclutadores quizá no tienen acceso a esta información, pero son muy, muy conscientes de esta desconfianza que inspira el intercambio virtual. Entonces, bueno, el equilibrio entre lo presencial y lo virtual muchas veces también se da, ¿no? La segunda pregunta, que a mí también me parece muy interesante. Yo empezaría por decir que, a diferencia de lo que también se cree, es mucho más común que individuos que se radicalizan no se impliquen. En realidad, la excepción es pasar de esa afinidad ideológica a la predisposición y a la acción. Por lo general, la gente no se implica, y no se implica porque una cosa es compartir unas ideas y otra cosa es llegar a participar en acciones de las que uno es consciente que merecen un reproche penal o pueden tener consecuencias, como digo, perder la vida, ¿no? Es decir, la norma es no implicarse. Sin embargo, pueden intervenir algunos otros factores adicionales. Existe lo que llamamos influencias compensatorias. Hay que entender que un proceso de socialización, un proceso en el que un joven empieza a interactuar con otros individuos, es un proceso muy complejo. Tú recibes la influencia de un agente de captación, pero también la influencia de otras muchas personas de tu entorno que te están dando un mensaje que posiblemente es contrario al discurso del agente de captación, ¿no? Y en algunos casos que he estudiado y que se han dado en España, hay padres y madres que detectan que sus hijos están, digamos, viéndose seducidos por esta narrativa y tratan de impedirlo, o bien contrarrestando el discurso o incluso tomando acciones mucho más drásticas como enviando a sus hijos fuera de ese entorno donde se pueden estar radicalizando, fuera de la ciudad de origen, para evitar que el proceso avance. No lo logran si el proceso se está dando de manera virtual, ¿no? Porque por mucho que le desplaces físicamente a otra ciudad, en la red va a seguir encontrando esa influencia. Y a veces estas influencias compensatorias también consisten en contenidos que proceden de la zona de conflicto, ¿no? Antes decía que hay captadores que muestran una imagen idílica de la realidad en Siria y en Irak, de la realidad que se vivía en el califato. Pero ha habido jóvenes en España que también tuvieron acceso a vídeos en los que algunos individuos, algunos jóvenes, mujeres también, que habían viajado a Siria e Irak, contaban que habían sido violadas por combatientes de Estado Islámico. Y eso ya introduce un elemento de duda, ¿no? Contradice el discurso y la narrativa de los captadores y en algunos casos ha llevado a algunos jóvenes a decir, pues, quizá la realidad es distinta de la que me están pidiendo. Hay otro elemento que creo que también es importante, no nace de la acción individual, pero también es fundamental. De lo que se ha discutido mucho últimamente de estas campañas o estrategias de lo que se llama de platforming, ¿no? Cuando las grandes compañías tecnológicas han decidido eliminar perfiles de gente que está contribuyendo a la desinformación, a la difusión de propaganda, etcétera, ¿no? Y se ha dicho que en realidad este de platforming podría estar contribuyendo a desviar el discurso radical de plataformas generalistas a otras mucho más difíciles de controlar, ¿no? O sea, digamos que se marchan de Facebook, se marchan de YouTube a otras plataformas donde encuentran refugio. Al final, digamos que estamos escondiendo el problema debajo de la alfombra. Y esa puede ser una consecuencia contraproducente de estas estrategias de deplatforming. Pero lo que hemos observado en España es que la eliminación de estos perfiles radicales sí ha podido provocar la interrupción de ciclos de reclutamiento. Jóvenes que estaban cerca de desplazarse a Siria e Irak pierden el contacto con estos captadores y de golpe ya no tienen quien les ayude a marcharse. Y son incapaces de establecer nuevos vínculos, ¿no? La Comisión Europea, pero también Estados Unidos, han impulsado en los últimos meses distintas acciones para acelerar la eliminación de estos perfiles, porque cuando antes se interrumpa el contacto, más fácil va a ser que esos lazos entre agentes de captación y jóvenes simpatizantes de la causa, más fácil va a ser romper esos lazos y evitar que se fortalezcan, ¿no? Por lo tanto, va a ser más fácil interrumpir ese ciclo de reclutamiento.
Muchas gracias. Curiosamente, este último proceso que has descrito ha pasado en Estados Unidos al cancelar algunas cuentas, no evidentemente con el entorno yihadista, pero sí con los supremacistas blancos y otros grupos extremistas, ¿no? O sea que está funcionando, y también ahí parece que la experiencia es que por el propio alcance de esas otras redes, bueno, pues se han visto muy restringidos, ¿no?, en su capacidad sobre todo de hacer ruido y de intervenir en el debate público. Yo tengo muchas otras preguntas, pero han empezado a llegar algunas, y entonces quería darle la palabra a María José para que os plantee ella directamente la pregunta y el comentario que he hecho a través del chat. María José, no sé si me estás oyendo bien, pero... Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, mi pregunta era más o menos lo que acababa de escribir en el chat. Si quieres leerla, a mí me es indiferente, te lo agradezco. ¿Perdona? Creo que estás en mute, no te oigo. Ay, perdona, no, te decía que sí, que preferimos que hagas tú misma la pregunta porque Perfecto. es mejor, y que si pudieras conectar la cámara, fantástico, porque también te veo. Si no puedes, nada, ¿eh? Casi preferiría que no, pero Vale. bueno. Pues venga, vale. todo tuyo. No, mi pregunta viene un poco al hilo de todo lo que estáis hablando todos a la vez. El tema de desinformación, el tema radicalización, el tema etnias minoritarias, captaciones, etc. Entonces, me viene a la cabeza un poco el tema de los uigur en China, que están clasificados dentro de varias listas como, no todos obviamente, pero como sí una etnia propensa al tema terrorista. Y ahora mismo estamos con el tema de los campos estos de concentración / centros de educación en China. ¿Y qué opinión os merece la falta de información o la desinformación que hay al respecto en la comunidad internacional? ¿Quién se atreve? Porque este es un tema que no es nada fácil. No es nada fácil. Yo diré que, bueno, también estamos ahí combinando dos cosas, ¿no? Porque en China controlan mucho la información. De hecho, que cada vez menos periódicos, menos organizaciones de los medios tienen corresponsales ahí. Ahora China dice que no, os informamos de todo, y entonces va a través de su filtro. Y supongo que sí, lo podemos poner en el tema de desinformaciones, es que va cada vez más amplio, pero esto de países muy opacas y que no sabemos exactamente lo que está por ahí, y faltamos periodistas que pueden ir ahí y ver de verdad lo que está pasando. Lo hace muy difícil que podemos luchar para los derechos humanos para esta gente, porque, como digo, la información es la clave básica a la democracia, y si no lo tenemos, lo hace el trabajo mucho más difícil. Álvaro, Carlos, ¿queréis añadir algo al respecto? Yo la verdad es que es un tema a ver, sí, es un tema que no he estudiado, la verdad, y conozco bastante poco China y no me atrevería a emitir un juicio. Lo que sí, de lo poco que he leído, es que sí que ha habido estrategias de reclutamiento por parte de ISIS para traer a combatientes uigures a Siria. Yo no sé si Álvaro ha leído algo al respecto o conoce un poco más el tema. Pues intervengo. Ciertamente la idea de que desde la región de Xinjiang se ha venido promocionando o ha servido como plataforma para el terrorismo, digamos que empieza a encontrar evidencia cuando se produce la intervención en Afganistán, es decir, en el año 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre, y se da un desplazamiento de Al-Qaeda fundamentalmente a las áreas tribales de Pakistán, pero también se encuentra evidencia de que Al-Qaeda tenía vínculos con alguna organización terrorista que estaba activa en Xinjiang y que tenía, por tanto, digamos, reclutaba entre la comunidad uigur. Pero como bien ha dicho Alana, la información real de la que disponemos, ¿no?, rigurosa, sobre las organizaciones que operan en esa zona y captan verdaderamente la información que disponemos es dudosa, ¿no? Por tanto, no me atrevo a decir si hoy exactamente existe una estrategia de organizaciones que operen en la zona
pero muy probablemente, como apunta Carlos, sí ha habido un llamamiento de Estado Islámico a sus seguidores en Xinjiang y en otras muchísimas regiones para que se desplazaran a Siria e Irak. Cuando ya digo, el objetivo estratégico de esa organización era la de movilizar todos los recursos humanos posibles para que contribuyeran a consolidar ese protoestado que tenían en Siria e Irak, ¿no? También es cierto, nuevamente, como he dicho en mi intervención, que todas estas situaciones en las que la comunidad musulmana es víctima de persecuciones en países donde son una minoría, he mencionado Myanmar, pero efectivamente puedo hablar de China o de Cachemira y demás. Esto también contribuye, por supuesto, a alimentar de alguna manera ese sentimiento de indignación que es explotado por los reclutadores, ¿no? por los cazadores. También esa sensación de que los medios generalistas no cubren de manera conveniente esa realidad y por tanto hay que buscar la información en otros espacios no oficiales, donde, bueno, a menudo la información que se tiene tampoco es rigurosa, ¿no? Si me permitís añadir un comentario sobre esto, que efectivamente es sumamente complejo porque, como habéis mencionado, no tenemos información, no hay periodistas sobre el terreno que puedan, desde la perspectiva de medios independientes, contarnos lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que sí sabemos es que el gobierno chino ha iniciado o ha incrementado su campaña también de, no sé si llamarlo relaciones públicas, desinformación o su propio punto de vista, ¿no? O un poco de todo. Precisamente ante la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y de Europa, ante no aceptar las críticas por, en gran medida, lo que está pasando en Xinjiang, donde por una parte no sabemos, por otra parte las informaciones que llegan sobre esos campos de reclutamiento, etcétera, son sumamente alarmantes, ¿no? En cuanto a las violaciones de derechos humanos, etcétera. Bueno, pues como decía, el gobierno chino parece que ha incrementado sus actividades para dar su propia versión de los hechos, con sus propios viajes de periodistas, contando su única versión. Y bueno, estamos en ese punto en donde una potencia en ascenso utiliza todo su poder económico, de influencia, etcétera, para transmitir su propia visión de los hechos, la que sea. Hasta el punto de que no es solamente sobre lo que está pasando en Xinjiang, no es solamente sobre cuestiones relacionadas con el terrorismo y por tanto con la seguridad, sino ante cualquier crítica. Y quiero hacer referencia a una serie de investigadores y expertos que han sido vetados por las autoridades chinas, y me parece, Álvaro, que alguno de tus compañeros en el CANO está en ese grupo, precisamente por emitir opiniones críticas con algunas de las actuaciones, insisto, en cualquier terreno, o sea, no necesariamente en el de la seguridad, en el económico, en el político, en el de los derechos humanos. Así que es un tema sumamente complicado por el peso que está cobrando China en todas las facetas de nuestra vida y en todos los países, ¿no? Tenemos algunos minutos, os sigo animando a que presentéis más preguntas, pero yo quería profundizar en un tema que habéis mencionado de varias maneras, y es este dilema entre seguridad y libertad, ¿no? Carlos, lo has comentado en varias ocasiones. Con esta introducción de la dimensión de seguridad en todo lo que tiene que ver con la desinformación, también se están poniendo en marcha prácticas que coartan esa libertad, ya sean impuestas por la regulación, también lo mencionaba Alana, ya sea por la autocensura, que es igual o más preocupante. Todos tenemos la sensación de que en un país como España el grado de libertad de expresión que tenemos hoy, no que tengamos o al que tengamos acceso, sino que nos auto-otorgamos, es menor que el que, por ejemplo, había en los años 80 en plena transición y en plena movida, ¿no? Hay cosas que se hacían y se decían entonces que hoy, pues, en algunos casos hasta tienen penalización y en otros pues tienen ese grado de autocensura. También habéis mencionado antes todo lo que tiene que ver con la cultura de la cancelación, ¿no? La propia transformación de las historias y la evolución de las historias y de, en fin, todo lo que lleva aparejado. Quería pediros algún comentario al respecto. ¿Cómo podemos buscar este equilibrio entre seguridad y libertad? A mí me parece un falso dilema, pero los expertos sois vosotros.
Pero yo estoy completamente de acuerdo contigo, Cristina. Le daría la vuelta. No hay que buscar un equilibrio entre libertad y seguridad. Una auténtica seguridad garantiza nuestra libertad, ¿no? A mí me gusta mucho el modo en que Edward Snowden le da la vuelta a ese dilema. Cuando él dice que con frecuencia se suele decir, para justificar las medidas de vigilancia, que si no tienes nada que ocultar, no hay problema con que te vigilen más. Bueno, él a esto respondería diciendo, no se trata de que tengamos algo que ocultar, sino de que tenemos algo que proteger. En concreto, él ha hecho campaña por el tema de la privacidad. Tenemos que proteger nuestra privacidad. Aquí el problema que hay es que hay dos definiciones de libertad en competición, ¿no? Una definición de libertad más vinculada a la tradición liberal, que es soy libre en la medida en que tengo más opciones para elegir y menos obstáculos, y otra noción de libertad quizá más spinoziana, que tiene que ver con la libertad como consecuencia de mi conexión con la realidad. Soy libre en la medida en que conozco el contexto en el que vivo y por lo tanto estoy en paz con él. Estas serían las dos nociones. De acuerdo con la primera noción de libertad, la de la tradición liberal, pues la seguridad sería aquellos espacios de libertad que tenemos que ceder para poder disfrutar de un cierto grado de libertad. Por el otro lado, la seguridad serían medidas extraordinarias que toma la autoridad competente, que le cedemos a la autoridad competente, conscientes de que eso garantiza nuestra libertad. Se puede utilizar aquí la metáfora del semáforo, ¿no? El semáforo es una cosa que me oprime o que me emancipa. Cuando llego al semáforo y está en rojo, bueno, te oprime porque no puedes continuar, pero al mismo tiempo también te emancipa porque vas a continuar no vas a atropellar a nadie. Por lo tanto, vas a ser libre a largo plazo, digamos así, ¿no? Entonces, no se trata tanto, recapitulando, de tener que tomar medidas extraordinarias, sino de ver si esas medidas extraordinarias son proporcionales y son, valga la redundancia, necesarias, así que atienden a un principio jurídico de necesidad. Aquí en este caso, pienso en la legislación antiterrorista que se ha venido aplicando en Europa desde el año 2015. En muy pocos casos realmente se ha utilizado atendiendo a los criterios de necesidad y proporcionalidad para impedir una acción de un crimen terrorista inmediato. En muchos casos se han cometido abusos por parte de las autoridades, abusando especialmente de todos los delitos relacionados con la glorificación y la apología del terrorismo, implicando incluso y procesando incluso a menores de edad en algunos casos, ¿no? Entonces, en este caso no estaría justificado. Muchas gracias, Carlos. Alana, Álvaro, ¿queréis añadir algo? Sí, con esta cultura de cancelación que también he escrito sobre eso en Es Global, pero cada vez me molesta más, no sé, tiramos este término, pero realmente también existe una cultura de responsabilidad en que había muchos dentro de este movimiento, sobre todo en los Estados Unidos, y mucho de eso empieza con el Me Too movement, es que realmente eso es una de las cosas más sanas que ha salido de las redes, que la gente, las mujeres podrían haber dicho, mira, yo también, es que porque yo creo que no hay ninguno de nosotros que no hemos recibido algún sexual harassment, perdona que falto palabras a veces, que no hemos querido. Y entonces, ahora, claro, mucha gente que no le gusta, pero no le gusta quién tenía que sufrir o que los hombres han tenido que sufrir frente a las mujeres, pero por un lado, es importante recordar con eso y con la propaganda y con la desinformación que muchas veces
todo está en tu punto de vista. Lo que para mí es propaganda, para otra persona es información muy buena. Y entonces es lo mismo con el cancel culture o responsibility culture. Es que entonces siempre habrá información que nos gusta, información que no nos gusta. Y luego la cosa es, bueno, ¿tiene verdad? Si hay verdad, es una cosa, eso es lo que tenemos que juzgar al final, ¿no? Pero hay que tener cuidado con esos términos. Muchas gracias, Álvaro. ¿Querías tú añadir algo? Solo, sencillamente, al hilo de lo último que comentaba Carlos, porque, bueno, justo como afecta a un área en la que bueno, me centro, ¿no? Si esta competición entre seguridad y libertad la analizamos al hilo o en el contexto de la legislación antiterrorista, que ciertamente en el año 15 España es el país pionero en Europa, porque efectivamente en Europa se endurece la legislación antiterrorista, pero es sobre todo a partir del 17, España es el pionero y lo hace en el 15, y ciertamente introduce tipos penales que van en la línea de perseguir la difusión de contenidos propagandísticos en la red o incluso el consumo, solo el consumo, lo que se llamaba el autoadoctrinamiento o el adoctrinamiento pasivo. Y solo por plantear que en esa competición entre seguridad y libertad, aunque en el 15 se introduce una legislación que parece que desequilibra la balanza y de alguna manera da prioridad a la seguridad, lo cierto es que con el curso de los tiempos, a día de hoy, han pasado seis años desde entonces, el equilibrio se está volviendo a imponer porque los legisladores, los operadores jurídicos, el Tribunal Supremo empiezan a corregir algunas interpretaciones de esa legislación que, como tú bien dices, han llevado a algunas decisiones judiciales que eran excesivamente o que no terminaban de entenderse, ¿no? Sin ir más lejos, el Consejo de Europa también ha llamado la atención sobre esto y, si no me equivoco, creo que no, en la Fiscalía General del Estado también ha habido alguna instrucción en la línea de reequilibrar esos dos polos, ¿no? Muchas gracias. Pues os quiero... ¿Puedo mencionar una cosa muy breve? Sí. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Álvaro. Carlos, gracias. No, es solamente un minuto. Eso, entiendo lo que dices, Álvaro, de que se reequilibra esa relación entre libertad y seguridad. Y pienso ahora en concreto en el tema del consumo de propaganda relacionado con el reclutamiento. Entonces se reequilibra, pero lo que a mí me preocupa son los precedentes que esto puede tener para otros temas en el futuro. El año pasado, bueno, no sé exactamente en qué fecha, si fue a finales del año pasado o a principios de el secretario general de la Organización Mundial de la Salud habló que junto a la pandemia también estamos viendo una situación de infodemia, ¿no? Infodemics, utilizó la palabra, lo cual también estaría haciendo de alguna manera un llamado a la adopción de medidas extraordinarias contra la difusión de información falsa relacionada con la pandemia. Entonces aquí, ¿de qué estaríamos hablando? De que se vuelve a perder el equilibrio entre libertad y seguridad en cuanto a la difusión de material considerado peligroso para la sociedad. Entonces, mi punto aquí es que el problema ya no lo tenemos tanto con la difusión de la información como con el hecho de que vivamos en sociedades que son susceptibles a consumir determinada información. Si tenemos que activar legislación especial, o no necesariamente legislación especial, pero sí políticas especiales a nivel de los gobiernos, porque hay una parte de la población que está consumiendo información que dice que inyectándonos lejía podemos curarnos del virus, o por llevarlo al extremo, a la caricatura en este caso, pues el problema lo tenemos como sociedad, no es tanto la información, sino el problema que lo tenemos ya como sociedad. ¿A qué punto hemos llegado como para que este tipo de comportamientos pueda considerarse masivos
y llamen a medidas extraordinarias, o al menos a comentarios por parte de figuras relevantes. El contexto social es lo que me resulta preocupante. Bueno, siguiendo con eso, precisamente, ¿hasta qué punto en estas sociedades, vuelvo al tema de las ciudadanías, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tenemos como ciudadanos? Y quiero ahí plantearos otra cuestión. Hace 2 o 3 años, varias encuestas, varios informes de estos que miden la confianza de los ciudadanos ratificaban la pérdida de confianza en los medios de comunicación, ¿no? Es uno de los fenómenos que ha acompañado a toda esta extensión de manipulación, desinformación, etc. Pero en un momento dado esas encuestas también daban un dato que era muy relevante y que luego yo no he continuado, y no sé si vosotros tenéis más información, y es que por lo menos en Estados Unidos cada vez más gente declaraba contrastar la información más que antes, precisamente porque como pensaban que no se podían fiar de los medios o de un medio, pues buscaban en otras fuentes el contraste de esa información, cosa que a la larga pues contribuye, ¿no?, a crear sociedades más sólidas. Entonces quería que comentarais algo sobre no sé si esa es una tendencia que veis que se va consolidando o al revés, se ha perdido ese deseo de contrastar la información por una parte, y luego también quería hablar del papel de los medios y de las plataformas. Habéis comentado, ¿no? Parte de esa regulación ahora mismo no la estamos viendo solo por parte de los estados, la estamos viendo por las propias plataformas que deciden qué es verdad y qué no es verdad, y hasta qué punto unos actores privados deben ejercer esa capacidad desde el punto de vista otra vez de sociedades democráticas. Y por último, el otro tema que quería introducir, y ya con esto os dejo, es también el propio papel de los medios, la supervivencia de los medios, ¿no? Y permitidme que me refiera a un artículo también que publicó Alana en Esloval sobre cómo la ausencia de Trump ha perjudicado a los medios de comunicación, que ciertos medios de calidad han vivido un auge durante los últimos 4 años. Han crecido en lectores, en credibilidad, en suscriptores, etc. Precisamente porque había gente que necesitaba ese refugio, ¿no? Ese lugar donde sabías que las cosas estaban bien trabajadas. Entonces, si podéis comentar sobre estos 3 aspectos, el papel de plataformas como reguladoras, el papel de nuevo, cómo nos estamos comportando como ciudadanos y qué futuro tienen los medios. Nada, en 2 minutos resolver el problema de este cariz. Pues, yo creo que tenemos más opciones que nunca de comparar las noticias. De hecho, estuve hablando con mis alumnos el otro día sobre el tema y ellos me han dicho que eso es lo que suelen hacer, que me da algo de esperanza, porque realmente esta cosa hace incluso 10, 15 años era más difícil, ¿no? ¿Quién puede comprar cada periódico? Pero ahora sí podemos hacer un repaso de muchos y muy rápidamente por la mañana, sí, por lo menos de los titulares. Y yo también de las notificaciones, para mí es un fuente importantísimo para siempre saber lo que está pasando. Yo no tengo juegos en mi teléfono ni nada de ese estilo, pero tengo 1000 notificaciones de los medios. Eso sí, pero bueno, yo creo que también es que los medios y los medios sociales son un poco distintos y creo que los dos están echando de menos Trump algo. Trump parece que ahora tiene un newsletter que manda, como todos los periodistas ahora, lo que está de moda es esos newsletters. No creo que está en Substack, pero es algo de este estilo. Y realmente que si quieres saber de él, pero para muchos es un alivio no despertar con el último cosa que ha dicho, pero por otro lado es que, claro, es que eso es esta tensión, es esto lo que te da algo que te hace un shock, es lo que trae los titulares, ¿no? Es eso que más nos gusta y es por eso hacemos clic y para los dos yo creo que es bastante difícil. En los Estados Unidos había muchos despidos de periodistas y no es buen momento para ser periodista, es bastante difícil, pero vuelvo a eso, no sé, es que con el caso de Facebook, no creo que la autorregulación
es completamente la solución. Es que al final, ¿quién decide? En este caso, sí es interesante que tienen este Tribunal Supremo de Facebook, que son expertos, académicos, gente de los medios, pero también, ¿quiénes son ellos para decidir? Y también lo que es súper interesante, había unos podcasts interesantes sobre este tema, es que lo que se considera bien y libertad de expresión o algo que realmente es simplemente una broma, está bien en un país, pero en otro país estás considerado algo muy peligroso. Entonces, parece también muy obvio que no vamos a poder decidir para el mundo entero, pero a lo mejor tendrá que ser por país o regiones. Es que se complica mucho y es muy, muy difícil. Gracias, Elana. Carlos, Álvaro, ¿queréis añadir algo? Sí, entiendo que la tendencia actual va hacia la regulación de las plataformas para evitar la difusión de noticias falsas y de la desinformación. Ahora, mi opción sería otra, diferente. Sé que está muy fuera de la tendencia, pero yo igualmente la menciono porque a lo mejor a alguien le puede ser de utilidad y especialmente pienso en mis estudiantes que son los que están conectados, ¿no? Por un lado, está bien entrar en Twitter y ver la información disponible, ¿no? Para conocer qué es lo que está pasando. Pero yo también los invito a que reflexionen sobre una idea que lanzó hace ya mucho tiempo un maestro de periodistas, director de Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, que dice que informarse es trabajar. Informarse implica dedicar tiempo y evitar distracciones. Y no vivimos en un mundo que nos permita hacer eso, ¿no? La desinformación no existe solamente porque haya gente interesada en que nos llegue información que no sea del todo correcta o porque haya gente con buenas intenciones que por la propia naturaleza de la información no la transmita de un modo adecuado, ¿no? El proceso también implica que el actor que consume la información debe ser activo, no pasivo. Eso implica tiempo e implica interés. Y este mundo no nos permite ni dedicar tiempo ni interés. Es así, es la triste realidad. Pero si pudiéramos ir por esa vía, pues sería muy interesante. Y si pudiéramos ir por esa vía, las plataformas como Twitter quedarían como un lugar para antropólogos. Esto sí los invito a hacerlo. Entren a Twitter no tanto para informarse, sino para ver las tendencias. Creen listas de grupos de extrema derecha, de grupos de cualquier grupo que consideren interesante, y así verán cómo pueden ir anticipándose ustedes a cosas que van a ir pasando en el futuro, gracias a las actitudes que van teniendo esas vanguardias que van informándose e intercambiando ideas en Twitter. La idea entonces es menos es más, menos es más. Lean menos, pero con más tiempo, porque tenemos demasiada información hoy en día y eso no es informarse. Consumir toda esa información no es informarse. Muchas gracias, Carlos. Recogemos el mensaje, el consejo, todos, no solo tus estudiantes. Álvaro, ¿quieres añadir algo a esto que estamos comentando? No, yo solo añadiría por introducir un poco de contexto, es decir, este papel más activo de las plataformas digitales en el filtrado y la eliminación de contenidos llega en realidad después de muchos años en las que no tomaban esta iniciativa. Y lo que vimos durante esos años es la proliferación de un discurso y de un mensaje que, al menos en lo que toca a la radicalización yihadista, sí comprobamos que tenía un efecto, ¿no? Es decir, había informes de Europol que señalaban que había una relación directa, ¿no?, entre la disponibilidad, el flujo de este tipo de contenidos y ciertas campañas de movilización yihadista, ¿no? En realidad, las plataformas empiezan a actuar de manera más activa también
por el empuje de las administraciones, de la Comisión Europea, de Estados Unidos, que les fuerzan a hacerlo, ¿no? Apuntaba antes que la agenda contraterrorista de la Comisión Europea, pero también Estados Unidos muy recientemente, se han comprometido a ser cada vez más activos, no solo en la eliminación de estos contenidos, sino es que hacerlo cada vez en plazos de tiempo más cortos, ¿no? Con lo cual, en realidad, el futuro va en esa dirección y acelerándose, ¿no? En la eliminación y en el filtrado de estos contenidos, que tiene en el fondo una consecuencia positiva, como apuntabais, es que hemos comprobado que hay ciclos de reclutamiento que se detienen gracias a esto, ¿no? No es, por supuesto, el único efecto, y hay otros que son contraproducentes que también deben ser examinados. Comparto también la observación de Carlos, y quizá por eso también, además de en las estrategias de contraterrorismo y de prevención de la radicalización que se han venido impulsando en los últimos años, además de forzar a las compañías tecnológicas a eliminar este contenido, también se están empezando a introducir o a impulsar de manera más decidida campañas de alfabetización digital y de pensamiento crítico, que bueno, que veremos la eficacia que tienen, porque esto siempre es muy difícil de medir, pero bueno, que también van en esa línea de contribuir a generar, bueno, pues, o a concienciar de la necesidad de contrastar información, de ser críticos en el consumo de los contenidos que están circulando por la red. Estupendo, pues yo creo que es una buenísima forma de cerrar la sesión. Tendríamos muchísimos más temas para abordar, pero creo que hemos ofrecido un buen repaso a varias de las variables que intervienen en las cuestiones de desinformación en general, conceptual y aplicado además al caso específico de la radicalización. Os agradezco muchísimo vuestra participación, vuestros comentarios. Y vuelvo a agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha por la colaboración y, por supuesto, a la Embajada por este proyecto. Y os recuerdo a todos los estudiantes y a todas las estudiantes que estáis al otro lado que esto no acaba aquí. Os iremos informando desde Es Global de todo lo que lleva detrás el concurso. Os iremos invitando a que nos enviéis vuestras propuestas y deseando compartir con vosotros un viaje a Bruselas en el otoño. Gracias de nuevo y que tengáis muy buena tarde.